En esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios y quisiera que hablemos y me acompañes, que te unas conmigo para estudiar un tema creo importante, creo medular, fundamental y estoy seguro, estoy bien seguro que es el tema que debe de mover a la iglesia del Señor absolutamente siempre, siempre. Es cierto, podemos hablar de una cosa, de otra, pero este mensaje, querido, este tema tiene que ir marcando la pauta de cada miembro de iglesia. Tu vida, mi vida. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del llamado. Todos recibimos un llamado. Y no me refiero al llamado que recibes de tu celular. Es un llamado superior. Es un llamado al que si hacemos caso, que si obedecemos, al que si continuamos, que si le damos trabajo, le damos seguimiento, obtenemos resultados como nunca hemos visto y de los cuales a lo mejor tú has sido testigo, y si no, te invito para que lo seas. Y específicamente, amigo, hermano que me escuchas, quiero que hablemos de las implicaciones que tiene el ser llamado. Yo recuerdo cuando estaba chico, ¿verdad? Yo escuchaba el tono de voz de mi mamá y de acuerdo al tono de voz eran las implicaciones. Si su tono de voz era serio, recio, eso implicaba algún castigo por algo que yo ya sabía seguramente que había hecho. Y en fin, tú aprendes a interpretar, pero todo llamado tiene implicaciones. Recibes una llamada, ¿sabe qué? Le hablamos del laboratorio para dar el resultado de sus análisis. Y de acuerdo al tono de voz, tú entiendes que hay alguna implicación. Dios nos llama, hermanos. Dios nos ha llamado desde un principio. No siempre estamos conscientes de ese llamado, pero déjame decirte que Dios es el que llama. Y yo quiero recordarte un texto que seguramente tú lo has leído, lo has escuchado y hasta te lo sabes de memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Recuerdas cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas. Ojo con esto, de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Cuántos de aquí han estado en tinieblas y llegó el evangelio a sus vidas y vieron luz? Bueno, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo recuerdo el primer día de clases en la Facultad de Teología, donde uno se prepara para ser pastor, para ser ministro. El primer profesor y la primera dinámica de clase fue: ¿por qué decidieron prepararse o por qué deciden empezar a estudiar esto? Y empecé a escuchar, ¿verdad?, testimonios. Es que sentí el llamado, decían algunos. Y contaban testimonios, ¿verdad? Uno decía, es que yo tuve un accidente y yo dije, Señor, si salgo vivo de ahí, yo sé que tú me llamas y te voy a servir. ¡Wow!, decía yo. Otro decía, es que yo vi una nube en el cielo que formaba una mano que decía, ve al mundo a predicar. Y a ese fue mi llamado. Y empezaron unas historias impresionantes. Y te soy honesto, yo me empecé a preocupar. Yo empezaba a buscar, ¿verdad?, qué historia, qué me había pasado. Y desde chiquito me caí en la bici. Empezaba a preguntarme, ¿dónde me llamó Dios? Y entré en una crisis, querido, terrible. Terminó el primer día de clases en la facultad de teología. Yo recuerdo haberme ido al dormitorio, a mi cuarto, y me senté en la cama y empecé a platicar con el Señor. Y le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Veo las vidas impresionantes de ellos, de mis compañeros, y yo, ¿qué hago aquí? No tengo un llamado. Entonces tomé mi Biblia, abrí la Biblia y específicamente encontré, ni lo encontré porque no lo busqué, ahí estaba el separador de mi Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó. Y entonces yo empecé a vislumbrar un poquito mi pasado y dije, definitivamente el Señor me llamó. Todos, queridos, tenemos un llamado. Si tú dices, es que el llamado es para los pastores, error. Es que el llamado es para los primeros ancianos de iglesia, error. Para los grandes predicadores, no. Querido,
tú eres llamado. La gran comisión fue dada para todo el mundo, porque las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron, para enseñanza, y enseñanza en la Biblia tiene que ver con adoptar, que por cierto se ha estado estudiando en la lección. Pero específicamente, querido, tú has sido llamado. Si un día te encontraste con el Señor, si un día bajaste a las aguas bautismales, si un día simplemente dijiste, Señor, creo en ti, eres llamado. Todos somos llamados. ¿Y quién llama? Nos llama Dios. El Señor es el que nos llama en todo momento, en cada lugar, en cada actividad. Y tú te has de preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo que el Señor me llama, querido? Porque es la misión que tenemos como iglesia. Si tú crees que Dios te ha llamado a limpiar la iglesia, está muy bien. Dios te llamó a limpiar la iglesia, pero busca la manera en que puedas testificar de Él a otros limpiando la iglesia. Es que yo siento que Dios me llamó a cocinar, perfecto, pero busca la manera de anunciarle a otros a través de la cocina que Dios les ama. Es que Dios me llamó a dirigir clubes, sí, correcto, pero enséñale a otros, testifícale a otros por medio del ministerio de los clubes. Es decir, cada esfera, cada ángulo de la iglesia tiene que ser impregnado por el llamado que Dios nos ha hecho, querido, porque la misión siempre tiene que ir por delante de toda actividad. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que testificaste de Dios? Que hablaste del Señor, que le contaste a alguien que Dios le ama. No tienes que ser un super predicador. No, simplemente tienes que decir, Jesús te ama, Él murió por ti, la salvación es gratis. ¿La aceptas? O simplemente cuenta tu testimonio. Mira, yo estaba así, pero conocí al Señor Jesús. Ser llamado, querido, implica varias cosas. Y quiero invitarte a que abras la Biblia. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. ¿Qué implicaciones tiene el ser llamado? ¿Será que implica algo? ¿Será que es algo común? Bueno, Hechos capítulo 9 narra, si a lo mejor tu Biblia tiene un subtítulo ahí arriba del capítulo 9, posiblemente diga conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? Empiezan a surgir muchas cosas, ¿verdad? El perseguidor de los cristianos, el apóstol de los gentiles, y empezamos. Y efectivamente, todo lo que sabemos de él es verdad. La Biblia nos dice que él estuvo en el apedreamiento. Un apedreamiento, hermanos, es algo terrible. La lapidación, ver a alguien morir, ordenar a la gente, tírenle piedras a esa persona hasta que muera. Él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Era un perseguidor. Hechos capítulo 9, léelo en tu casa completo. Ahorita vamos a ir desglosando texto por texto. Pero Hechos capítulo 9 narra cómo este perseguidor, cómo este hombre tremendamente temido, fue llamado por Dios. Y esto le implicó algunas cosas que posiblemente te impliquen a ti, me impliquen a mí. Vamos a leer, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Decía, voy a viajar a tal lugar, denme cartas por si veo algún cristiano que lo capture, lo pueda latigar o hasta lo pueda matar. Terrible. Con permiso de las autoridades, él iba y hacía atrocidades. Él creía que estaba en lo correcto, sí, pero era un hombre realmente temido. Quiero decirte algo. ¿Cuál es la primera implicación de ser llamado, hermano? ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención que la Biblia narra que Saulo siempre estaba ocupado. Sí, lo hable o no, pero andaba apedreando, andaba persiguiendo, andaba matando, andaba ocupado. Y qué interesante es que Dios muchas veces, amigo, toma para sus filas a los hombres que están más ocupados. Es decir, que tienen un sentido de vida, una misión de vida. Puede ser loable o no, ¿eh? Yo recuerdo mucho una frase de mi abuelita, que veía a un niño que andaba y subía por las bancas de la iglesia y se trepaba y hacía ruido en el sermón. Y decía mi abuelita, ese va a ser un buen líder de iglesia. Sí, Dios siempre llama ocupados. No quiero decir que tienes que ser de lo peor para que Dios te llame. No me malinterpretes. Pero si tú te ocupas en algo, Dios dirige tu ocupación. Dios transforma tus acciones y aún tus intenciones. Bueno, Saulo, un hombre ocupado, muy ocupado y comprometido, es llamado por Dios.
Querido, ¿qué tan comprometido estás con Dios? Te voy a decir algo. A lo mejor estás muy comprometido con tu trabajo, con tu empleo. Enhorabuena, eres candidato para que Dios te use. A lo mejor estás muy comprometido con tu familia, con tu negocio, con aquello, con lo otro. Eres candidato para que Dios te use de una manera extraordinaria. Extraordinaria, deja que lo haga. Esa es la primera implicación, estar ocupados. Pero en el capítulo 9, perdón, en el versículo 3 del capítulo 9 de Hechos, dice: pero yendo por el camino, sígueme por favor, pero yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente, de pronto, ¿qué pasó? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Querido, qué bonito es encontrarte con Jesús, ¿verdad que sí? Si le preguntas a Saulo en aquel momento, él te iba a decir: no, lo cegó un resplandor, se quedó ciego. Yo ahorita tengo una lámpara delante de mí, me encandila los ojos, hago un esfuerzo por abrirlos. Imagínate el resplandor de la gloria de Cristo. Y cae en tierra y se queda sin poder ver y escucha una voz. ¡Qué experiencia tan tremenda! ¡Qué experiencia tan tremenda! Y Saulo pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres que provocas esto en mí? Y entonces el Señor le responde: yo soy Jesús. Hermano, es que para que tú puedas trascender en el llamado que el Señor te hace, es importante tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Debes y puedes tener un encuentro con Jesús. ¿Ya lo has hecho? ¿Ya te has encontrado formalmente con Él? ¿Has entrado en una profundidad de relación con Él? ¿Sabes que hay muchos que podemos pasar un cristianismo muerto? Sí, puedo dar mi ofrenda, puedo ir a la iglesia todos los sábados, puedo estar en todas las reuniones virtuales del mundo, pero sin haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y es que cuando Jesús llega a tu vida, querido, algo sucede. ¿Y quién eres? Soy Jesús, te estoy llamando. Implicación número 3. La primera fue que estás ocupado. La segunda es que implica un encuentro con Jesús. Y la tercera, versículo 6 dice: él temblando y temeroso dijo, repito, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Esta pregunta es la pregunta correcta. Hermano, no podemos tener un encuentro con Jesús. No puede haber un llamado sin una orden, sin un mandato. Es decir, tú quieres servir al Señor y crees que Dios te llama, entonces puedes estar seguro que habrá un mandato. Y Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Le has preguntado eso al Señor últimamente? Sabes que nos estamos enfrentando a un desafío tremendo. La manera de hacer iglesia era: voy el sábado a las 9, abro la iglesia, predico, tengo mi junta, todos nos vemos a las 3, nos vemos en tal hora. Pero ahora es algo totalmente diferente. La prueba es que me están viendo por una pantalla. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Será que tú dependías de las 4 paredes de un templo, de la estructura física de un templo, y se cerró y tu espiritualidad se ha venido al suelo? ¿Hace cuánto que no le dices: Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy encerrado, tengo estas limitaciones, pero dime, ¿qué quieres que haga? ¿Ya lo has hecho, hermano? Y pudiéramos hablar otro tema completo de cómo usar las redes para testificar, pero te digo rápido: si tienes un teléfono, es suficiente. Con un clic puedes comunicarte con cientos de personas, puedes enlazar llamadas, en fin, hay 1001 maneras, pero la pregunta es: Señor, ¿qué quieres que haga? Y te voy a decir la respuesta. Yo no soy el Señor, pero Él te diría esto: predica, habla de mí. Te has encontrado conmigo, es tiempo de hablar de mí. Ya llevas 8 meses, 9 meses, 5 meses, 10 años sin hacer mucho. Haz ahora algo por mí, habla de mí, testifica de mí. Tengo una misión para ti. Implicación número 4. Versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó del suelo, estaba en el suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Cuál es la siguiente implicación, la número 4? Recuerda o imagina a Saulo. Saulo está entrando o va camino a Damasco. Yo me lo imagino, así me lo imagino yo. Me lo imagino en un caballo blanco, ¿verdad? Grande, las vestiduras de fariseo, de imponente, un hombre duro, ¿verdad? La mirada quebrada, electrizante. Y de pronto este hombre está en el suelo, lleno de polvo. La ropa sucia, el caballo posiblemente se fue del susto, ¿no? Relinchando por el camino, no lo sé, si es que andaba en caballo. Y ahí está tirado, se levanta, se sacude, no puede ver. Hermano, es que cuando tienes un llamado, tienes que abatir el yo. ¿Cómo le voy a predicar a esa gente? No. Y ni siquiera se trata, no estoy hablando de a esa gente que tiene dinero o que no tiene, no estoy hablando de posiciones. ¿Cómo lo voy a hacer yo que no soy predicador? Es que me da pena, es que mis amigos, es que esto. No, deja el yo de lado. Con razón el mismo apóstol Pablo, cuando se cambió el nombre a Pablo, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Eso Pablo, querido, lo entendió aquí. No tuvo que estudiar mucho la Biblia, no tuvo que ir a semanas de oración, escuchar un sermón del pastor. No. Eso lo entendió aquí en el abatimiento, en el polvo, cuando Jesús se encontró con él. Ahí quedó tirado. El yo tiene que ser abatido para cumplir el llamado que Dios te ha dado. Deja de lado las penas, deja de lado el miedo, el temor y hazlo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que me da pena es que estás pensando más en ti que en la misión y eso no quiere el Señor. Siguiente implicación, versículo 10 al 14 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Recta y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre que impone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y sé cuántos males ha hecho. Aún aquí tiene autoridad de los principales para poder prender a todos los que invocan tu nombre. Esto me encanta, hermanos. Ananías, un siervo de Dios, le dice el Señor, ve, y le da la dirección a la calle que se llama Recta, está en esta casa, en esta dirección, está orando porque yo lo llamé. Y Ananías, en vez de decir, ¿qué es Saulo? ¡Wow! ¡Qué bendición que se convirtió al evangelio de ti, Cristo! Voy a ir con él. ¿Qué hace Ananías? A ver, espérame, Señor, ¿quién? Saulo. Ay, Señor, pero es que él es un perseguidor, es que él es un matón. ¿Te acuerdas de Esteban, Señor? Quiero pensar que le decía a Ananías en su plática con el Señor. ¿Te acuerdas de Esteban? Sí, él lo mató, yo lo sé. Pero es que hasta aquí tiene permiso para matarnos, Señor. ¿Cómo voy a ir con él? Hermano, es que cuando eres llamado, implica también ser juzgado, ser señalado, muchas veces por tu pasado, incluso por tu presente. Yo te pregunto, ¿Ananías tenía razón o no? Por supuesto que sí, tenía razón. ¿Era solo un perseguidor? Sí. Era un matón, por supuesto, había matado gente y muy cruel. Era un castigador, era un hombre imponente que daba miedo. Por supuesto que sí, querido. ¿Qué hacer cuando tú aceptas el llamado del Señor? El enemigo de una u otra manera va a mover los hilos para que te señalen, para que te desanimen y que digan, yo te conozco como eras, ya sé lo que tomabas, ya sé lo que fumabas, ya sé en qué lugares andabas, conozco tu vida pasada, conozco tus intimidades, te conozco bien, sé tus defectos. ¿Cómo dices ahora que eres predicador? Como una vez alguien me dijo a mí. Hermano, no importa, el que te está llamando es el Señor y la misión va por delante de cualquier historia pasada, por terrible que parezca. Piensa en Moisés. El Señor le llamó para liberar a su pueblo. ¿Y quién era Moisés? Un asesino. Sí. Él salió de Egipto huyendo porque era asesino. ¿Te acuerdas de Zaqueo? ¿Quién era? Sí, un ladrón. Y Dios le llamó. ¿Te acuerdas de los hijos del trueno? Sí, y Dios los llamó. Porque la misión va por delante y el llamado es
tan absorbente, tan impregnante en la vida del ser humano, que el pasado no importa. Y yo me acuerdo de este canto que seguramente tú conoces: el pasado no importa, le importa el presente del Señor. Y el Señor no ve lo que puedes, o lo que fuiste, o lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y Él en ti ve una posibilidad tremenda. Acepta el llamado que Dios te ha hecho. Predica, sé un evangelista de una u otra manera. Hazlo ya, porque es la misión que tenemos como iglesia. ¿Implica ser señalados? Sí, pero avanza. Siguiente implicación, y estamos casi concluyendo. Quiero leerte antes Obreros Evangélicos, página 3. Escucha esto. En todo periodo de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos, escucha, como instrumentos oportunos, a las cuales dijo: sois mis testigos. En toda la edad hubo hombres piadosos que recogieron rayos de luz que fulguraban en su senda y hablaron al pueblo las palabras de Dios. Enoc, Noé, Moisés, Daniel y la larga lista de patriarcas y profetas, todos fueron ministros de justicia. Pero escucha esto, por favor, pon mucha atención. No fueron infalibles, es decir, erraron. ¿Quiénes? Los que hablaron al pueblo, sí, fallaron, erraron. Eran hombres débiles, como tú y como yo, sujetos a hierro, al error. Pero el Señor obró por su medio. ¿Pero el Señor qué? Obró por su medio, a medida que se entregaban a su servicio. Qué increíble es, hermano. Así como soy, Dios puede utilizarme de una manera sorprendente. ¿No crees que eso es maravilloso? Vamos al versículo 17 del capítulo 9. Siguiente implicación. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y escucha esto, y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, es que cuando aceptas el llamado de Dios, no implica solamente ser abatido, no implica solamente que te juzguen, sino que implica también que eres, yo le llamo así, permíteme esta expresión, eres súper capacitado por el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu se manifiesta y entonces la gente dice: ¿qué ha hecho este hombre? ¿Qué le pasa esto? Que lo siguen, que convierte gente, que lo escuchan. Querido, es porque el Espíritu Santo desciende sobre aquel que acepta el llamado del Señor. Hechos de los Apóstoles, página 40, dice: tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su Espíritu. Hay un poder increíble. Te pregunto, ¿has recibido al Espíritu Santo? ¿O te pasa como aquellos cuando les hablaron del Espíritu y dijeron: ni sabíamos que había un Espíritu Santo? Querido, Dios te quiere usar, quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Querido, por supuesto, cuando eres llamado implica predicar a Cristo en automático. Si tú estudias con calma el texto, nunca vas a encontrar que a Saulo se le dio una orden. Él preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero no se le dijo nada. Una vez que fue sano, fue lleno del Espíritu Santo, enseguida, dice, enseguida, no, a ver, permíteme, déjame hacer esto, déjame estudiar, no, enseguida predicaba de teología, ¿verdad? Del verbo eschatos, no, predicaba a Cristo, a Jesús. Ahora viene la Navidad, que no vamos a hablar de las fechas y eso, no, pero viene donde todo el mundo recuerda que Jesús nació. Qué increíble predicar de ese niñito de Belén que un día murió en la cruz. Viene cualquier fecha del año, aprovechala para hablar de Jesús, de su vida, de su obra en nosotros, del poder transformador que tiene. Querido, la palabra de Dios, Dios más bien a través de su palabra te llama. ¿Vas a aceptar ese llamado? Quiero contarte brevemente esta historia. Cuenta la historia que se estaba construyendo la gran catedral de Barcelona, la puedes googlear. Esta construcción duró aproximadamente 2 siglos, 200 años. Dice la historia que llegó uno de los arquitectos, de los líderes, de los que estaban diseñando esta gran obra. Y llegó por ahí con unos que estaban haciendo unos retablos, esos retablos preciosos que hay en las iglesias. Los has visto de madera, madera tallada con una pintura dorada, unas cosas impresionantes. Y les dijo: señores, ¿qué hacen? Y entonces voltearon los retablistas, los que estaban haciendo los retablos, tallando la madera, labrando, molestos. Estamos tallando madera. Llevamos 20 años aquí, hemos envejecido y seguimos tallando madera. Estamos hartos. ¡Wow! Y se fue el arquitecto.
llegó con aquellos que estaban pegando piedra. Señores, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Voltearon y dijeron, molestos, estamos pegando piedra, llevamos 30 años pegando piedra, mi hijo ya nació y aquí está ahora pegando piedra él. Estamos hartos de pegar piedra. ¿Cuándo se va a terminar esta cátedra? ¿Cuándo? Se me hace que nunca. Y así se fue preguntando. Y la gente estaba molesta por tantos años haciendo lo mismo. Pero de pronto se acercó con un niñito por ahí de unos 11, 12 años, quizá menos, 10, 11 años. Y le dijo, oye niño, el niño estaba lavando herramientas. Él era el chalán, andaba ahí, lavaba lavaba herramientas en una tina con agua. Y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? El niño se levanta, se sacude y le dice, Señor, construyo una catedral. ¡Wow! Querido, somos parte de una gran obra. A veces se nos ha hecho tan común ir a la iglesia, salir de la iglesia, cantar, orar, otra vez la transmisión, esto. Amigo, desenfoca eso y enfoca la misión a la que has sido llamado, eres llamado. ¿Implica estas cosas que aprendimos? Sí, pero es así como puede ser culminada la mayor obra de esta tierra, que es predicar de Cristo. Sí, aquel niñito que nació, creció, nos dio ejemplo, murió en la cruz, resucitó y está próximo a venir. Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Le vas a obedecer? ¿Harás caso omiso o realmente aceptarás ese llamado con un compromiso genuino de hablarle a otros de lo que Cristo hace en la vida del ser humano? Que el Señor te bendiga.